Bueno, y estamos acá con el expresidente de la Comisión Lavallato, Juan Pari, excongresista, a quien le agradecemos por estar esta noche con nosotros para hablar de todo el tema Lavallato, ¿no? Y empecemos con el gasoducto sur peruano. Yo decía que es la obra concesionada más millonaria en la historia del país, 7.000 millones de dólares. Quedó paralizada con un 33% de avance, que iba a llevar gas a todas las regiones del sur, que iba a modernizar el sur del país con el famoso gas de camisea. Sin embargo, hasta el día de hoy eso está estancado y manchada por, digamos, la corrupción o actos ilícitos. ¿En qué contexto, excongresista, para que la gente recuerde, se entregó esta concesión, que fue entregada en el 2014 durante el gobierno del expresidente Ollanta? Yo creo que el gasoducto hay que analizarlo desde su origen, desde el tiempo cuando el proyecto estaba a cargo de Kuntur, transportadora de gas, y porque Odebrecht estuvo desde el principio. Claro. O sea, apenas le dieron la concesión de 1.200 millones de dólares en el gobierno de García, ya Odebrecht estaba ligado a Kuntur, transportadora de gas, y compra la empresa de Kuntur, se la compra Odebrecht antes de que surgiera la nueva convocatoria. O sea, manejó la liquidación del anterior proyecto para saltar de 1.200 millones a más de 7.000 millones de dólares. Entonces, ahí hay todo un trabajo que realiza Kuntur. Entonces, ahí para detenernos, la trama o la investigación del Ministerio Público no debería quedarse en qué pasó en el gobierno de Ollanta, sino también qué es lo que pasó en el gobierno de Alan García con este proyecto y cómo es que van variando las cifras. Es que es un solo diseño, no se puede partir. Y yo creo que una de las debilidades del Ministerio Público es que a veces toca caso por caso y persona por persona, aislándolo de toda una historia que hay detrás. Así es, porque Odebrecht se apodera del proyecto de Kuntur transportador de gas para abortarlo. Porque inclusive los argumentos, no hay mercado, tampoco hay gas. Claro. Y entonces el proyecto simplemente se deja a un lado para después hacer la nueva convocatoria con los argumentos al revés, que sí hay mercado y que sí hay la suficiente oferta, y engrosando el tubo a 500 millones de pies cúbicos diario. Entonces hay que entender cómo se da este proceso de empoderamiento de Odebrecht, haciendo abortar un proyecto de un tipo para que este proyecto se dispare con otro criterio y otra naturaleza, porque también hay que subrayar que no es solamente la licitación y la obra del gasoducto, es el diseño de explotación de ese gasoducto. 500 millones de pies cúbicos diario es la dimensión del tubo, pero a nivel de demanda no llegaba ni a la mitad. O sea, el Estado tenía que pagar a tubo lleno, aunque pase la mitad. Y eso, ahí perdóname hacer un paréntesis, porque quizá la manera más clara de que todos los peruanos nos podamos acordar del gasoducto sur peruano es cuando hace algunos años revisábamos nuestros recibos de luz, la tarifa de luz, porque ahí a todos, absolutamente a todos los peruanos se nos cobraba una especie de peaje para financiar ese proyecto. Así es. Ese proyecto lo financiamos todos los peruanos, como los otros proyectos que han ocurrido aquí y se han concesionado a Odebrecht o a OAS. En OAS terminó el caso de Línea María, pagando los usuarios del peaje. En Olmos hay toda otra historia de que el Estado invierte. O sea, el pueblo peruano ha puesto la plata. ¿Cuál es la atracción de inversión? ¿Por dónde ha puesto la plata? Ahora, me gustaría que nos cuente un poquito el proceso de concesión en sí, porque esto era increíble. O sea, teníamos solamente a dos competidores en un momento. Una de ellas quedó descalificada. Quizá uno de los procesos de licitación que han sido más cuestionados en los últimos años. Sí, y quedó como único postor y fue descalificado con un informe que llegó al día siguiente. ¿Al día siguiente? Sí, están las fechas clarísimas. El informe de justificación de la descalificación llega al día siguiente de la decisión. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad, señor Pari, que usted encontró en funcionarios políticos? ¿Hasta dónde llega
el nivel de responsabilidad. Queda en los funcionarios de Proinversión, llega el ministro de Energía y Minas de ese entonces, me parece que era Eliodoro Mayor, usted me dirá, y alcanza el presidente Humala. Yo creo que son decisiones de diferente nivel. O sea, hay decisiones en relación al diseño del gasoducto, hay decisiones políticas que llegan a nivel presidencial, hay decisiones de cómo es que se estructura dentro del marco geopolítico este diseño, porque aquí hay que decir lo siguiente. Los proyectos reflejaron una propuesta geopolítica del país o reflejaron intereses de otros países. De Brasil en específico. En el caso de IRSA fue Brasil. Sí, claro. Y en el caso del gasoducto hay intereses del país vecino de Chile, porque ellos tienen diseñado lo que le denomina el anillo energético del sur, que articula todo el tema del gasoducto como posibilidad de proveerse energía para Chile, porque ellos ya tienen problemas energéticos y tienen problemas en la adquisición de gas de Argentina, porque cada vez Argentina está teniendo dificultades en términos de energía. Claro. Entonces hay un diseño que responde para ese lado. Entonces el tema es mucho más profundo y tiene mayor complicación, porque son otros elementos que ingresan acá. Pero vayamos al tema de la decisión y traslademos al tema de lo que se ha venido declarando ahora último. Creo que eso es importante. Hay un reconocimiento de culpabilidad, sí, ¿ya? Y a la cual supuestamente sirve como argumento para poderse defender ante la denuncia del CIADI, pero cuando vemos qué es lo que ha venido soltando. El detalle, claro, porque ahí me gustaría detenerme, porque valgan verdades, los brasileños, los de Odebrecht, nunca dicen concretamente que sí, yo entregué soborno para ganar esa concesión. Ellos nunca aceptan eso hasta el momento. Claro, y lo que han declarado son codinomes ligados a funcionarios de la empresa competidora. Claro. Y el argumento o lo que han sustentado es de que dieron dinero a ese señor para que les filtre la información. Ya. Pero esa información de la empresa competidora sirvió para la decisión de que se le dé la buena pro a Odebrecht. No, fue otra la decisión. Fue la decisión de descalificar a la empresa, porque ni siquiera se vio la propuesta de la empresa competidora, por lo tanto no sirvió de esa información. Aquí hay otro elemento de decisión. No se está soltando, no se está diciendo cuál es la esencia, la relación de culpabilidad. Es el tema privado, por ahí se quiere disfrazar el tema y se quiere amortiguar su culpabilidad. ¿Y por qué cree? ¿Porque ellos ya tenían planeado todo este tema de llevar el gasoducto a un tribunal internacional? Sí, el Tribunal Constitucional y lo que ha salido de CIADI no es algo nuevo. Eso ya hace más de un año. Odebrecht había presentado su caso en Luxemburgo. Hay un convenio peruano en Luxemburgo y la propuesta estaba ahí. Desde ahí arranca el tema. En Luxemburgo se determina de que Odebrecht tiene que entrar en un proceso de conciliación con el Estado peruano. Entonces, a eso han empujado. Y decir, no, el Perú no ha querido conciliar, no ha querido arreglar el tema, entonces le da argumento a la denuncia de CIADI. O sea, ha sido trabajado. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso, pero me interesa también el otro caso, el de Luis Castañeda Locio y las obras por las que se le acusan o se le investigan, ¿no? El caso de Línea Amarilla. Cuéntenos un poco en qué contextos se entrega, porque ahí no solamente participa Castañeda Locio, entiendo que también tiene participación Susana Villarán. Sí, pero me gustaría decir algo del CIADI que creo que es sumamente importante. El CIADI es un organismo internacional que permite resolver controversias existentes entre el Estado y ciertas inversiones que vienen del sector privado, pero no es para proteger delincuentes y proteger corrupción. Desnaturaliza la esencia del CIADI y eso en el Perú tiene que estar totalmente claro. O sea, no podemos admitir
que estemos dentro de una organización como CIADI que esté admitiendo este tipo de cosas. Pero hay que esperar a ver qué es lo que decide el CIADI, porque todavía tiene que evaluar si acepta o no acepta la demanda de Odebrecht. Claro, esperemos eso. Claro que sí. En todo caso, ahí debe haber una reacción de acuerdo a esa decisión. Ahora, ¿cómo ve el caso de Castañeda? Bueno, lo de Castañeda no solamente es el 2014 y no solamente es el tema del aporte. Bueno, a nivel de la comisión hemos visto más el caso de Línea Amarilla, no el otro caso. El tema de Línea Amarilla nace en el 2009 y sobre el 2009 no se está diciendo absolutamente nada. En el 2009, tal igual como ha sucedido en los otros proyectos, se firma el contrato con una gestión, en la gestión de Castañeda, se deja la válvula abierta para que funcione el acto corrupto, y esa válvula abierta es clarísima, donde se obvia de que en el contrato que debería cobrarse cuando la inversión llegue al 70%, y solamente se pone la fecha de octubre de 2013, a pesar que hay un acuerdo del municipal, un acuerdo de consejo municipal de que la inversión debería llegar al 70%, pero en el contrato no se coloca. Y entonces, ¿a quién se le olvidó colocar eso en el contrato? Sí, y fue gratuito eso, para terminar después de que sea el usuario, el ciudadano que empiece a financiar ese proyecto, cuando recién en octubre de 2013 OAS había solamente llegado al 20%. O sea, eso es un tema gravísimo. Para usted, Luis Castañeda Alonso, José Luna Gálvez, ¿deberían tener una prisión preventiva en este momento? Bueno, el tema de la prisión preventiva lo debe evaluar el juez en este caso. Yo lo que sí veo son los indicios. ¿Y qué ve? ¿Qué le dicen los indicios? Que sí hay un acto de corrupción. Que hay responsabilidades. Tanto en el caso de OAS y Línea Amarilla, tanto en el inicio de 2009 y en la parte final del 2014-2015, porque el tema del bypass 28 de julio y la forma en que se negoció ese bypass, la forma en que se utilizó el fideicomiso para hacer una obra de este tipo, y cómo es que se negocia y se realiza cuando Piñeiro estuvo preso. Y ya Piñeiro ya estaba determinado como un funcionario que había admitido N actos de corrupción. O sea, la negociación, el hecho se realiza cuando ya la cosa estaba bien clara en relación a lo que significaba OAS en el Perú y en el contexto internacional. ¿Cuánto le robaron a los peruanos con esta obra, por ejemplo, a los limeños, que hasta el día de hoy, ¿no?, está toda la controversia con los peajes? Claro, la obra ya no le pertenece a OAS porque lo vendieron a los franceses, lo de Vinci Highway, pero ¿cuánto nos han robado con estas obras? O sea, no es solamente la obra, es ese proceso de recuperación en el largo plazo. O sea, porque son concesiones, en el caso de Línea Amarilla, 40 años. Susana Villarán le aumentó y le regaló 10 años más a OAS. O sea, son 40 años de retorno de la inversión, y de una inversión que no lo puso OAS y que lo puso el ciudadano a través de la municipalidad. Y eso sucede en todos los proyectos y en todas las concesiones. Olmos, por ejemplo, todos los años se presupuesta 34 millones para el trasvase. O sea, el tema del ingreso garantizado, que es una distorsión del funcionamiento de la economía de mercado, que hace que el Estado reemplace el mercado. Y entonces, si no te es rentable, yo te la pongo. Así es. Y el que yo te la pongo implica que todos los peruanos se la ponemos. Ese diseño corrupto ha hecho viable a este tipo de proyectos. Ahí hay temas que hay que ver. Para largo, señor Juan Pari, muchas gracias por darnos algunas luces sobre estos temas que a veces son técnicos y complejos, ¿no? Y justamente aprovechando esos niveles de tecnicismo, de complejidad, todos estos malos funcionarios corruptos se han aprovechado para vernos las caras y terminamos pagando en nuestros recibos de luz, en el caso del gasoducto, o con los peajes, incrementándonos todos los años. Pero bueno, es la realidad y por eso es importante que se sepa con las investigaciones. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos todavía con mucho más.